¿Hasta dónde te han llevado tus palabras? Esta es una pregunta que a menudo resuena en mi mente mientras observo la dinámica dentro de nuestra comunidad. He visto, y no solo yo, sino muchos de nosotros, el impacto devastador de las maldiciones. Hermanos insultándose, discusiones acaloradas que encenden chispas de división y rencor. Estas interacciones no son meros intercambios de palabras. Se convierten en heridas profundas que corroen el alma y destruyen relaciones. ¿Sabes? Ojalá pudiéramos entender que estas palabras, que a menudo pronunciamos rápidamente, tienen un peso inmenso. Estamos llamados a edificarnos unos a otros. Pero, ¿cómo podemos hacerlo si seguimos sufriendo con la lengua? Yo, como siervo de Dios, siento el peso de este llamado. En Santiago 3:10 se dice claramente: de la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Esto implica una gran responsabilidad en lo que decimos y en cómo nos comunicamos. Sí, por un lado, nuestros labios pueden ser instrumentos de bendición. Por otro lado, también pueden ser armas de destrucción. Quiero que pienses un momento. Estas palabras que has dicho, ¿qué han generado en las personas que te rodean? ¿Son palabras de construcción o de ruina? ¿Has animado, amado y consolado? ¿O te has dejado llevar por la ira y el resentimiento? La elección es vuestra, hermanos y hermanas. Cada insulto que sale de nuestra boca no solo es una desviación de la verdad, sino un paso más allá del camino que Dios desea para nosotros. Si seguir en este camino se convierte en lo habitual para ti, es hora de reflexionar. Es hora de enfrentarte a las palabras que han estado saliendo de tu boca. ¿Alguna vez te has parado a pensar que cada palabra tiene el poder de construir o destruir? El Señor nos advirtió sobre esto. Al no controlar nuestras voces, tampoco controlamos nuestro corazón. ¿A dónde te llevan estos insultos? ¿Hasta qué punto permites que influyan en tu vida? Quiero que entiendas que no se trata solo de lo que se dice, sino también de las motivaciones que hay detrás. Cada expresión de ira, cada insulto gratuito, revela una condición más profunda del corazón. Puede ser resultado de frustración, heridas no sanadas o incluso conflictos que generan inseguridad en nosotros. Nos enfrentamos a un desafío espiritual, y ese desafío comienza con la autoconciencia. Dios nos llama a la edificación, y esa edificación comienza con un cambio interior. A veces podemos mirar a alguien y darnos cuenta de la hipocresía de nuestras propias acciones. ¿Cómo podemos elevar a los demás si, con nuestra propia voz, los estamos menospreciando? La verdad es que la falta de control sobre nuestra lengua es un indicador de un corazón que necesita ser sanado. Nosotros, como cuerpo de Cristo, debemos buscar la restauración, y esto implica un valioso ejercicio diario de alineación con la voluntad de Dios. Hoy, humildemente, os invito a reflexionar. Si tus labios han sido fuente de maldiciones, confía en el poder de la gracia que es mayor que tu debilidad. Jesús dijo que somos la luz del mundo. ¿Cómo podemos ser luz si nuestras palabras esparcen oscuridad? En lugar de abrir la boca para insultar, aprendamos a rezar y bendecir. Este es el lenguaje de la paz, y es este camino el que nos acerca a Dios y los unos a los otros. Si te has encontrado en este mensaje, puede ser una señal de que Dios está tocando tu corazón. No quiere que vivas en división, sino en unidad. Podemos elegir hacerlo de otra manera. Que nuestras palabras sean siempre instrumentos de adoración y no de destrucción. Que cada conversación refleje el amor de Cristo y traiga gloria a su nombre. ¿Qué decidirás hacer a partir de hoy? Nos enfrentamos a una decisión transformadora. Os recuerdo la verdad en Jesús. Es posible cambiar, y Él está dispuesto a ayudarnos. Cuando observo las discusiones que tienen lugar entre hermanos y hermanas, me doy cuenta de que está ocurriendo algo más profundo. Esto no es solo una serie de debates acalorados o desacuerdos. Es un diagnóstico espiritual que debemos abordar juntos. Os pido ahora que prestéis atención, porque hay verdades profundas en juego. ¿Qué ocurre en las interacciones que nos rodean? El pecado es astuto y a menudo nos ciega, socavando la esencia de lo que Dios quiere para nosotros. En Santiago 1:26 encontramos una poderosa advertencia sobre la religiosidad vacía. Si alguno de vosotros cree que es religioso y no se enfría la lengua, sino engaña a su corazón, su religión es en vano. Esta es una advertencia que no podemos ignorar. Es muy fácil distraerse con lo que creemos que es religiosidad. Asistir a los servicios, leer la Biblia, servir en la iglesia, y al mismo tiempo nuestros labios se convierten en canales de maldiciones y división.
Esto, amigos míos, es un gran peligro, una trampa en la que muchos de nosotros podemos caer sin darnos cuenta. Es una señal clara de que la comunión genuina con Dios está siendo comprometida. Déjame preguntarte, ¿has estado ignorando las señales de enfriamiento en tu corazón? Cuando permitimos que los argumentos inútiles ocupen nuestro tiempo y energía, en realidad estamos endureciendo nuestro corazón. El enemigo, con sus sutiles estrategias, busca resquicios en nuestras vidas, y cuando menos nos damos cuenta, estamos más lejos de la presencia de Dios de lo que jamás pensamos que estaríamos. Ha llegado el momento de mirar dentro de nosotros mismos y evaluar el estado de nuestro corazón. Es tan fácil pensar que estamos bien espiritualmente, cuando en realidad nuestras palabras demuestran lo contrario, cuando nuestras conversaciones están llenas de frustraciones, críticas e insatisfacción. ¿Qué estamos revelando a los demás sobre nuestra relación con Dios? Puede que estemos creando una fachada de espiritualidad, mientras que internamente nuestras almas se retuercen. La falta de control sobre la lengua es un indicador de un corazón que necesita ser renovado. Así como Pablo nos exhorta en Romanos 12:2 a no conformarnos con este mundo, sino a transformarnos renovando nuestra mente, la transformación debe comenzar desde dentro hacia afuera. Recuerdo a un hermano que, por cierto, había estado involucrado en todas las actividades de la iglesia, pero cuando vino a mi despacho para pedir cita, me di cuenta de que su vida estaba llena de rencores y palabras insultantes. Él hacía daño repetidamente a quienes amaba, y cuando me pedía ayuda, pronto me di cuenta de que su religiosidad era pura fachada. Estaba espiritualmente ciego, atrapado en sus agravios y resentimientos. Tenía la apariencia de un creyente, pero su corazón estaba lejos de Dios. Nosotros, como familia en Cristo, necesitamos hacer esta evaluación honesta y profunda. ¿Qué hay oculto en nuestro corazón? ¿Está lleno de amor, perdón y comprensión? ¿O está lleno de amargura, venganza y represalias? Para que podamos apoyarnos unos a otros, es necesario que cada uno de nosotros emprenda este camino de sanación y liberación. Querida por la palabra, someterse a la voluntad de Dios requiere valor, especialmente cuando nos enfrentamos a la verdad de que a menudo contribuimos a la separación y al dolor que nos rodean. La verdad es que la autoconciencia es el primer paso hacia una verdadera transformación. Cuando un corazón se inquieta y las emociones se vuelven volátiles, a menudo resulta que la raíz del problema no está en las personas que nos rodean, sino en nosotros mismos. Incluso podemos intentar justificar nuestros comportamientos, pero Dios ve más allá. Él sondea nuestras intenciones y conoce nuestros pensamientos. Un corazón que busca la paz no puede prevalecer mientras acumula heridas, ira y resentimientos. Es fundamental que demos un paso atrás y reflexionemos sobre nuestras maneras. Así que os dejo con esta pregunta. ¿Qué estáis cultivando en vuestro corazón? ¿Qué alimentas en tu mente y alma? Debemos reconocer que respirar esta atmósfera de discusiones e insultos solo alimenta un círculo vicioso de dolor y separación, y os lloro con amor y preocupación. Es hora de despertar a esta realidad. Es hora de abrir tu corazón y permitir que la luz de Cristo brille en las zonas más oscuras de tu vida. En la palabra encontramos ejemplos del gran poder transformador de la respuesta de un corazón roto. Considera a David, por ejemplo. No era perfecto. Su historia está llena de errores y fracasos, pero lo que le hizo un hombre de corazón de Dios fue su disposición a volverse hacia el Señor en medio del arrepentimiento y la conciencia de sus pecados. No ocultaba sus defectos, sino que lo traía todo a la luz. Había aprendido a encontrar alivio en Dios, un refugio para sus debilidades, y al hacerlo experimentó una verdadera restauración y reintegración en su propósito ante el Señor. Cuando empezamos a contener nuestra lengua y mirar dentro de nosotros mismos, podemos observar los cambios que comienzan a ocurrir en nuestras vidas. Esto no significa que las dificultades y los desafíos vayan a dejar de existir. Al contrario, la forma en que los tratamos cambiará radicalmente. En lugar de permitir que salgan insultos, tendremos la sabiduría y la gracia para buscar la paz y la reconciliación. El Señor quiere que nos acerquemos a Él y a través de Él nos acerquemos unos a otros. Así que, hermanos y hermanas, es mi oración para que cada uno de nosotros tenga esta gran revelación. Nuestras palabras tienen un peso y una responsabilidad. Cuando hablemos, que lo que brote de nuestros labios sean palabras de bendición y no de maldición.
Que nuestras conversaciones estén llenas de amor, humildad y, sobre todo, del deseo de edificar. Estamos juntos en este camino, y el Señor nos prosperará mientras buscamos su rostro y su paz. Volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué ocurren discusiones y las palabras se vuelven ofensivas? Porque nuestra lucha a menudo proviene de un corazón aún atrapado en el pasado o en conflictos no resueltos. Y grito que esta noche, este momento, puede ser un punto de inflexión. Que estemos dispuestos a dejar todo esto atrás. ¿Qué decidirás a la luz de lo que hemos hablado? ¿Ignorarás estas señales o buscarás transformarte? La invitación está abierta. La confianza en que podemos ser no solo oyentes de la palabra, sino también realizadores de ella, puede provocar un cambio y una restauración verdaderos. No olvides que todo esto comienza con un corazón abierto hacia Dios y un deseo genuino de edificar. Que el Señor nos ayude en nuestro camino y que cada uno de nosotros sea un conducto de paz y sanación, tanto para nosotros mismos como para quienes nos rodean. Amén. Al mirar la realidad de nuestras vidas y el mundo en el que vivimos, es imposible ignorar la profunda necesidad de palabras que edificen. Cada interacción y cada conversación que tenemos es una oportunidad para transmitir algo que puede afectar la vida de alguien de forma positiva o negativa. Podemos provocar sonrisas, animar corazones o, al contrario, sufrir profundamente y crear divisiones. Debemos ser conscientes del poder que llevamos en los labios. Cuando consideramos lo que decimos y cómo lo decimos, en realidad estamos explorando la condición de nuestro corazón. En Santiago 3:10 leemos que de la misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, no es apropiado que estas cosas sean así. Lo que James nos presenta aquí es un desafío directo. No podemos seguir viviendo una contradicción en nuestra comunicación. Debemos esforzarnos para que nuestras palabras siempre sean bendiciones. Esto no significa que no vayamos a enfrentar dificultades o que tengamos que ponernos de acuerdo en todo. Más bien, es un llamado a encontrar formas de expresarnos que honren a Dios y al prójimo. Imaginemos un día en nuestras vidas en el que, en lugar de reaccionar automáticamente con críticas, elegimos construir. ¿Cuántas guerras de palabras se podrían evitar si, en lugar de responder a la ira con ira, decidiéramos responder con amor? La historia de la Biblia está llena de ejemplos en los que la comunicación es fundamental para el resultado de las situaciones. Por ejemplo, cuando David escuchó las acusaciones de Saúl, podría haber respondido con ira y violencia, pero en cambio eligió respetar al ungido del Señor y confiar en Dios para su defensa. Esta elección reflejaba un corazón humilde que estaba verdaderamente sometido a la voluntad del Señor. Es hora de reflexionar sobre esta actitud en nuestro propio contexto. ¿Realmente estábamos dispuestos a ceder en nuestros argumentos para promover la paz? ¿Realmente buscamos el bien de los demás en nuestras interacciones? ¿O solo nos preocupa ganar discusiones? Este es el punto central de una vida que glorifica a Dios. Porque, como dice Romanos 14:19, persigamos entonces las cosas que trabajan juntas para la paz y para edificarnos unos a otros. Esta es la esencia misma de la unidad en la fe. No se trata solo de lo que creemos, se trata de cómo cultivamos la comunión y la armonía. Al tratar la importancia de nuestras palabras, debemos recordar que la comunicación efectiva no es solo el intercambio de información, sino un arte que implica intencionalidad y empatía. El reto que tenemos no solo es comunicar nuestras verdades, sino hacerlo de una manera que respete a quienes nos escuchan. Hay heridas profundas que pueden abrirse con palabras mal colocadas, y, de igual manera, hay sanaciones poderosas que pueden llegar a través de un mensaje bien articulado de amor y compasión. En los días en los que vivimos, los desafíos sociales que enfrentamos son inmensos y a veces desalentadores. Es fácil dejar que esta confusión y confusión afecten nuestras conversaciones y nos haga sentir que tenemos derecho a atacarnos verbalmente. Pero la palabra de Dios nos exhorta a ser diferentes. En Colosenses 4:6 está escrito: que tu discurso sea siempre gracioso, sazonado con sal, para que sepas cómo debéis responder a cada uno. Esta instrucción nos muestra que necesitamos tanto sabiduría divina como gracia al hablar, especialmente cuando las tensiones son altas. Imagina una vez más el potencial que tenemos en nuestras interacciones cotidianas. Con cada conversación que tenemos, nos enfrentamos a dos opciones: construir o destruir. La elección siempre es nuestra.
Una vez, una amiga me contó un momento complicado que tuvo en el trabajo. Las relaciones estaban tensas y se sentía al borde de un colapso emocional. En lugar de dejarse llevar por la frustración y entablar discusiones infructuosas, decidió rezar y pedir sabiduría a Dios. Comenzó a acercarse a sus colegas con paciencia y compasión, y cuando habló, sus palabras empezaron a tener un impacto positivo en las relaciones. Al final, un ambiente negativo se convirtió en un espacio de colaboración y respeto. Esta es la transformación que ocurre cuando sometemos nuestras emociones bajo la luz del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, tenemos que dar ese testimonio. No se trata solo de evitar peleas. Estamos hablando de un llamado elevado para abrazar verdaderamente el amor de Cristo en nuestras palabras. Si estamos dispuestos a reflexionar sobre nuestra forma de hablar y buscar la mente de Cristo en nuestra comunicación, veremos un verdadero avivamiento en nuestros hogares, nuestras iglesias y, a través de nosotros, hacia las comunidades. Cuando surjan conflictos y empiecen a volar palabras, recordemos que tenemos la elección. Elige la bondad, elige la edificación. Permite que la luz de Cristo brille a través de ti. A veces puede parecer una tarea difícil, pero cuando recordamos que la hacemos en obediencia a nuestro Señor y Salvador, nos da fuerza y valor. Por eso, os animo a que centréis vuestras energías no solo en evitar palabras que duelen, sino en plantar palabras que edificen. Que vuestras conversaciones estén adoctrinadas en el amor y la gracia que Jesús nos enseñó. Al hacerlo, no solo reflejaremos la imagen de Cristo, sino que también construiremos un mundo donde su luz pueda brillar aún más. Por último, si estás escuchando esto y te das cuenta de que tus palabras te han causado dolor, o si tú mismo te han herido palabras que has escuchado, debes saber que hay perdón y restauración en Cristo. Ven a Él, abre tu corazón y permite que su verdad transforme tu vida. Que Dios nos permita ser portavoces del amor, la edificación y la sanación en todas nuestras interacciones. Que tu paz gobierne nuestros corazones y así seremos agentes de cambio en este mundo. Amén. Mientras continuamos nuestra reflexión sobre el poder de las palabras, es vital no solo que comprendamos esta verdad, sino que también actuemos en consecuencia. Lo que estamos discutiendo aquí no es solo un discurso elocuente sobre la comunicación, es una responsabilidad que todos llevamos en nuestro corazón, como seguidores de Cristo. Nuestros diálogos tienen la capacidad de moldear no solo nuestras vidas, sino también las de los demás. Imagina la cantidad de vidas transformadas si decidiéramos ser realmente intencionados en nuestras interacciones. Cuando hablamos de la batalla espiritual que ocurre en nuestras interacciones, debemos darnos cuenta de que no se limita a lo que ocurre físicamente, sino que se extiende a una lucha interna dentro de cada uno de nosotros. La batalla está entre el deseo de responder en nuestra carne, con palabras de ira y resentimiento, y el llamado de Dios a comunicarnos con amor y compasión. Efesios 6:12 nos recordó que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Aquí, Pablo no solo nos ofrece una imagen clara de la lucha que enfrentamos, sino que nos recuerda que esta lucha incluye nuestras interacciones diarias. Debemos ser conscientes de que la forma en que nos comunicamos es una extensión de esta lucha. Cuando dejamos que nuestra carne domine, alimentamos un ciclo de conflicto. Por tanto, es nuestra responsabilidad llevar la luz de Cristo a nuestras conversaciones y elecciones diarias, ganando la batalla interna. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que cada vez que te enfrentas a un desafío en una relación o en una conversación intensa, debes recordar que, sobre todo, eres un representante de Cristo. Un ejemplo brillante de esto es la vida de José en el Antiguo Testamento. José sufrió severa persecución por parte de sus hermanos y fue malinterpretado en varias ocasiones. Sin embargo, cuando finalmente llegó a una posición de poder en Egipto, dio un testimonio contundente de perdón y reconciliación. Lo que dijo a sus hermanos en Génesis 50:20 es una declaración profunda. Habéis intentado hacer el mal contra mí, pero Dios lo ha hecho bueno. Mira la profundidad de esta frase. En lugar de venganza o resentimiento, José eligió reconocer la soberanía de Dios en medio de su dolor. Las palabras pueden estar cargadas de amargura, pero también pueden moldearse con la gracia. José no solo perdonó, sino que usó sus palabras para ofrecer ayuda y sanación a sus hermanos.
Les animó y les aseguró que, a pesar de lo ocurrido, Dios tenía un plan. Imagina que nosotros, en lugar de desahogarnos en nuestras discusiones, pudiéramos elegir el perdón igual que hizo José. ¿Qué testigo tan poderoso sería para quienes nos rodean? Como aprendices de la palabra, estamos llamados a ser instrumentos de paz y a promoverla de manera proactiva. Romanos 12:18 nos enseña: si es posible, en la medida en que dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. Este pasaje no dice, prueba la paz solo cuando sea fácil, ni prueba la paz con los que te gustan. El llamado es claro: haz todo lo posible para buscar la paz. Y la paz, amigos míos, comienza en nuestras palabras. Cuando estamos en conflicto, es muy fácil dejar que las emociones se apoderen de nosotros. Pero cuando miramos la vida de Cristo, encontramos una muestra de autocontrol y sabiduría en cada interacción. Jesús, que enfrentó críticas severas, insultos y persecución, nunca respondió con amargura ni palabras irreflexivas. Recuerda el momento antes de Poncio Pilato, cuando él, aunque inocente, respondió con calma y dignidad. O durante la crucifixión, cuando sus palabras de perdón resonaron más fuerte que los gritos de sus acusadores: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Nuestro Señor no solo nos enseñó la esencia del perdón, sino que también nos mostró cómo tocar la vida de los demás a través de palabras de amor. Nosotros también estamos llamados a irradiar esa luz en un mundo que anhela esperanza. Cada diálogo es una oportunidad para traer esa esperanza. Por lo tanto, debemos ser intencionados al cultivarla. ¿Cómo podemos empezar esto? Un paso sencillo es la práctica de escuchar. A menudo, en las discusiones, estamos tan ocupados pensando en lo siguiente que queremos decir, que no escuchamos lo que los demás realmente intentan expresarnos. Escuchar bien es un arte que debemos dominar. Al escuchar, mostramos respeto y aprecio mutuo, y a menudo encontramos más puntos en común, centrándonos en las preocupaciones del otro. ¿Y qué tal si empezamos a corregir nuestro habla, en vez de simplemente responder? Nuestra intervención debe ser de sabiduría. En lugar de reaccionar impulsivamente, podemos detenernos y considerar nuestras palabras antes de pronunciarlas. La práctica de parar y rezar antes de responder puede cambiar la dinámica de cualquier conversación. El Señor promete que si pedimos, nos dará sabiduría. Por eso, cada vez que estemos a punto de verse envueltos en un conflicto, podamos clamar a Dios, pidiéndole que nos ayude, que nos sostenga y que nos guíe. La armonía que tanto buscamos no es una utopía inalcanzable, es una promesa que podemos empezar a cumplir, incluso en nuestros momentos más difíciles. Dios no nos ha llamado a ser meros receptores de su gracia, nos ha llamado a ser instrumentos de su gracia. Cuando elegimos responder con amor, no solo seguimos el ejemplo de Cristo, sino que también contribuimos a un entorno donde todos puedan experimentar esa gracia. Por eso, hermanos míos, dejemos atrás el ciclo de crítica y animosidad, y en cambio, abracemos la práctica de pronunciar palabras que sanan, palabras que restauran y que, sobre todo, reflejen el amor de Cristo. Que nuestros lazos comunes como hermanos y hermanas en Cristo nos unan y nos guíen hacia un lugar de unidad y paz. Cuanto más nos entregamos a la presencia de Dios, más vemos los frutos del Espíritu manifestándose en nuestras palabras y acciones, y así que este mensaje resuene en nuestros corazones, que vivamos vidas marcadas por la comunicación del amor, la compasión y la edificación, que nuestras palabras reflejen la luz que Cristo ha puesto en nosotros, y que veamos transformaciones no solo en nuestras vidas, sino en la de todos los que nos rodean. La grandeza de la palabra de Dios está más viva en nosotros que nunca. Amén. A medida que avanzamos en la comprensión del poder de las palabras, es importante reconocer que no solo estamos lidiando con problemas de comunicación, estamos participando en un proceso espiritual profundo que puede tener impactos duraderos en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. No podemos subestimar el poder que tenemos en la boca. Proverbios 18:21 nos dice claramente: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y quien lo usa bien come de su fruto. Esta verdad nos enfrenta y nos impulsa a ser cautelosos y sabios en nuestras interacciones diarias. Lo que esto significa, en la práctica, es que todo lo que decimos, nuestras palabras, nuestros elogios, nuestros consuelos e incluso nuestras críticas, debe tratarse como una semilla que sembramos en la tierra.
Cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de germinar, florecer o incluso destruir. Y, hermanos y hermanas, lo que decidamos sembrar no debe hacerse a la ligera. Debemos cultivar un suelo fértil y regarlo con el agua de la gracia y el amor que viene de Dios. La verdad es que muchas veces las palabras que elegimos usar reflejan nuestro estado interior. Si estamos en paz con Dios, se manifestará en cómo tratamos a los demás. Si la amargura o el cansancio prevalece dentro de nosotros, esto también puede reflejarse en nuestras reacciones e interacciones. Por lo tanto, es esencial que nos volvamos a Dios y recemos por un cambio en nuestro corazón. En el Salmo 51:10, el salmista clama: «Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva en mí un espíritu estable». Esta debe ser nuestra oración constante para poder hablar al corazón de Dios y así producir palabras que edificen. Entonces, ¿cómo podemos entrenar nuestras lenguas para hablar de la vida? Necesitamos empezar a cultivar hábitos que promuevan palabras de edificación. Una forma práctica de hacerlo es a través del hábito de la gratitud. Al centrarnos en las bendiciones que recibimos, somos más propensos a compartir mensajes de esperanza y amor, en lugar de quejarnos o criticar. Cuando miramos la vida desde el prisma de la gratitud, en lugar de ver los problemas, empezamos a ver oportunidades para que el poder de Dios se manifieste. Un cumplido sincero a un compañero, un gracias al dependiente o una palabra de ánimo a un amigo pueden crear un efecto dominó. Estas pequeñas interacciones crean entornos saludables donde las personas se sienten valoradas y respetadas. Recuerda que nuestras palabras tienen poder. Y ese poder conlleva una responsabilidad. Como luz de Cristo en nuestras vidas, estamos llamados a ser faros que iluminen el camino para los demás. Cuando invertimos tiempo y energía en decir lo que es constructivo, no solo nos beneficiamos a nosotros mismos, sino que también nos estamos convirtiendo en un canal de bendición para quienes nos rodean. Como en 1 Tesalonicenses 5:11, se nos exhorta a exhortaros y edificaros unos a otros. Es un llamado que no podemos ignorar. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que algunos entornos son más desafiantes que otros. A veces, podemos encontrarnos en situaciones tensas, con personas que quizá no tengan la misma visión o intención que nosotros. El propio Jesús vivió esto repetidamente en su ministerio. No evitaba los enfrentamientos, sino que los abordaba con sabiduría y bondad. En tiempos de conflicto, busca siempre un espacio para el diálogo. Pregúntate: ¿cómo puedo ser un puente de paz en esta situación? Y el Espíritu Santo nos ayudará a encontrar la respuesta. Además, debemos ser reflexivos sobre las situaciones que nos rodean. En algunos casos, puede ser prudente optar por la quietud en lugar de la palabra. La sabiduría nos enseña que a veces el silencio es la mejor respuesta. Como nos dice Eclesiastés 3:7, hay un tiempo para guardar silencio y un tiempo para hablar. Nuestro silencio puede tener la misma profundidad que las buenas palabras. Puede ser el momento de escuchar el dolor del otro, el momento de simplemente estar al lado de alguien sin necesidad de formular una respuesta. También es vital que practiquemos la humildad en nuestras conversaciones, reconociendo que no tenemos todas las respuestas. Demasiadas veces somos rápidos en tomar partido y defender nuestras opiniones, olvidando que la verdadera sabiduría reside en estar abiertos a escuchar y aprender. Santiago 1:19 nos recuerda que todo el hombre oiga rápido, que tarde en hablar, que se enfade lento. Si estamos dispuestos a escuchar más que a hablar, podemos discernir las necesidades y dolores de los demás, permitiendo que nuestras respuestas estén guiadas por la empatía y la comprensión. Para reforzar esta transformación en nuestras vidas, podemos crear un reto personal. Comprométete a evitar palabras negativas durante una semana. Concéntrate en hablar solo lo que construye y lo que anima. Y si se escapa una palabra negativa, pide perdón rápidamente al Señor y al otro. Este desafío no solo fortalecerá tus interacciones, sino que también te acercará al corazón de Dios. Promete que cada uno dará cuentas de sí mismo a Dios. Y si esto es cierto, que nuestras palabras sean una ofrenda aceptable al Señor. Y recuerda, no estamos solos en este camino. Dios es nuestra ayuda constante. Nos ofrece constantemente la renovación de nuestros corazones y mentes para que podamos crecer en su sabiduría. Por eso, hagamos de nuestro corazón un altar, donde continuamente ofrecemos nuestras palabras y pensamientos a Él, que Él moldee nuestro discurso, transformando cada fragmento de nuestra comunicación en una expresión de amor. Llevemos esto a nuestra vida práctica. ¿Cómo podemos vivir esta verdad?
¿Qué tal si empiezas cada día pidiéndole a Dios que guíe tus palabras? Antes de interacciones importantes, tómate un momento para orar. Pregunta al Señor cómo debes comunicarte y abrirás los ojos a oportunidades de edificación en la vida de los demás. Este hábito cambiará la forma en que afrontas cada situación. Seamos entonces agentes de transformación en un mundo que clama ansiosamente por esperanza y verdad. Que la luz que brilla a través de nuestras palabras llegue a los corazones necesitados y traiga la sanación divina que tanto anhelamos ver en nuestros hogares, iglesias y comunidades. Mientras caminamos juntos en la fe, hablemos palabras de vida, palabras de amor, palabras que glorifiquen eternamente a nuestro Señor. Amén. Al entrar en nuestro bloque final, quiero que consideremos la profundidad de responsabilidad que tenemos en nuestras palabras. Una de las duras verdades de la vida es que las palabras tienen poder, no solo para construir o desmantelar relaciones, sino también para moldear la percepción que las personas tienen de sí mismas y de Dios. ¿Alguna vez te has parado a pensar en el impacto que tus palabras pueden tener en la vida de alguien? Cuando hablamos de edificación, no nos referimos solo a la construcción, sino también al fortalecimiento y la fortaleza. Debemos ser intencionados en nuestra comunicación, ya que tenemos la autoridad para tocar el alma de quienes nos rodean. Un ejemplo que quiero destacar es la vez en que Jesús se encontró con la mujer adúltera en Juan 8. Cuando los judíos llevaron a esta mujer ante Jesús, quedó claro que querían castigarla. Todos estaban dispuestos a apedrearla, según la ley de Moisés. Pero, ¿qué hace Jesús? Nos da una lección sobre palabras que tienen el poder de destruir y al mismo tiempo de restaurar. En lugar de condenarlo, lo defiende, desafiando a los acusadores y diciendo, que el que no tenga pecado entre vosotros sea el primero en lanzarle una piedra. Y uno a uno se fueron, y cuando estaban solos, Jesús miró a la mujer y dijo, yo tampoco os condeno, no vayas y no peques más. Estas palabras no solo le perdonaron la vida, sino que también le ofrecieron una nueva oportunidad, un nuevo camino. ¿Qué clase de palabras estamos ofreciendo a quienes nos rodean? ¿Fueron palabras de acusación o de liberación? Debemos recordar que la verdadera comunicación proviene de una comprensión profunda de quiénes somos en Cristo. Cuando nos identificamos como hijos e hijas del Rey, entendemos que también tenemos la responsabilidad de reflejar esa identidad en nuestras conversaciones. Como hijos de Dios, estamos llamados a la reconciliación, la edificación y la gracia. Solo cuando profundizamos nuestra identidad en Cristo, podemos ofrecer verdadera esperanza a los demás. Es fácil, en una sociedad tan polarizada, pronunciar palabras de división e ira. Sin embargo, nosotros, como creyentes, estamos llamados a ser agentes de unidad y paz. La Biblia nos recuerda en Efesios 4:29, no salga ninguna palabra corrupta de vuestra boca, sino solo lo que sea bueno para edificar según sea necesario, y así impartiendo gracia a los que escuchen. Si nuestras palabras no están construyendo ni transmitiendo gracia, entonces necesitamos reevaluar lo que decimos. Debemos estar atentos no solo con las palabras que usamos, sino también con la intención que hay detrás de ellas. ¿Por qué decimos lo que decimos? ¿Estamos buscando levantar a nuestros hermanos y hermanas? ¿O simplemente estamos intentando validar nuestras propias frustraciones? Cada palabra que salga de nuestros labios debe estar rodeada de la intención de glorificar a Dios. Aquí es donde la oración se vuelve tan primordial. Cuando buscamos al Señor en nuestros diálogos, le pedimos que nos muestre cómo comunicarnos con sabiduría, compasión y verdad. Esto no es solo una práctica devocional, es una herramienta para la transformación. Al orar antes de comunicarnos, permitimos que el Espíritu Santo actúe en nuestro corazón, ajustando nuestras palabras e intenciones para amar verdaderamente a quienes hablamos. Centrarse en la oración antes de cada conversación importante puede crear un reflejo poderoso de nuestra dependencia de Dios y de nuestra entrega a Él. Ahora, quiero invitarte a recordar un momento de tu vida en el que una sola palabra o frase que alguien te dijo tuvo un impacto profundo. Esto podría haber sido un simple "eres valioso" o "creo en ti", y puede que haya cambiado el rumbo de tu vida. Ese es el poder de las palabras. Pueden consolar a los afligidos y desanimar a los animados. Todos hemos estado en posición de escuchar la voz de Dios y ser conmovidos por su gracia a través de las palabras de alguien. Ahora nos toca ser esa voz de esperanza en la vida de los demás. Además,
nuestras palabras pueden ser testimonio de la fidelidad de Dios. Cuando comunión sobre cómo Dios se ha mostrado fiel en nuestras vidas, estamos ofreciendo un testimonio vivo de su poder y amor. A través de nuestros testimonios, podemos inspirar a otros a perseverar en sus propios caminos. ¿Qué tienes que decir sobre las victorias en tu vida, incluso en medio de los desafíos? Al compartir tus experiencias, permites que otros vean el camino del Señor como un camino de fe que merece la pena recorrer. Así que no dudes en compartir. Utiliza tus conversaciones como plataforma para construir relaciones y difundir esperanza. Que se diga de nosotros, hablaron del amor de Cristo. Nuestro compromiso de difundir la verdad con nuestras palabras puede ser el impulso que una persona necesita para buscar al Señor. No descartes la idea de que tus palabras pueden tener un impacto eterno en la vida de alguien. Además, el perdón debe ser un aspecto central de nuestra comunicación. Aprendamos a pedir perdón cuando cometemos errores, pero también a ofrecer perdón rápidamente cuando nos ofendemos. La falta de perdón trae hierro y desconfianza, mientras que un corazón perdonador abre puertas a la sanación. En Mateo 6, 14, 15, Jesús nos enseña que si perdonamos las ofensas de los demás, nuestro Padre Celestial también nos perdonará a nosotros. Permite que tu discurso esté cubierto de perdón y compasión. Por último, hago un llamamiento a cada uno de vosotros para que toméis en serio este mensaje y transforméis vuestras vidas a través del poder de la palabra. Cuando nos comprometemos a practicar una comunicación amorosa y alentadora, no solo transformamos nuestras propias vidas, sino que también impactamos las vidas que nos rodean. Que las palabras que salgan de nuestra boca sean portadoras de luz, esperanza y edificación, para que podamos reflejar la imagen del Cristo al que servimos. Por tanto, al mirar hacia el futuro, que avancemos hacia un nuevo patrón de diálogo, un nuevo estilo de comunicación que agrade a Dios. Y cuando falles, que recuerdes la gracia que se te ha dado, permitiendo que esa misma gracia fluya a través de ti hacia los demás. Seamos portavoces de la paz y la verdad, construyendo un mundo donde se pronuncien las palabras de la vida y la gloria de Dios se revele en cada interacción. Amén. Al considerar la profundidad y sabiduría que se encuentran en las palabras que hemos pronunciado, es esencial que aprovechemos esta oportunidad para reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la comunicación en la vida cristiana. En un mundo que a menudo parece saturado de negatividad y palabras de furia, estamos llamados a ser faros de luz. Debemos recordar que nuestro discurso no solo lleva significado, sino un peso espiritual, que, de hecho, puede afectar vidas eternamente. El apóstol Santiago, en su epístola, nos advierte sobre la lengua, diciendo que es un pequeño miembro del cuerpo, pero que puede presumir de grandes cosas. Utiliza la analogía de un fuego. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. Santiago 3:6. Esta imagen es poderosa porque nos muestra que las palabras pueden tanto avivar el fuego de la ira como conducir a la paz. Y eso es lo que quiero que consideremos. ¿Qué tipo de fuego estamos encendiendo en nuestras interacciones diarias? ¿Son nuestras palabras llamas que calientan e iluminan, o son brasas que arden y hieren? Al reflexionar sobre esto, debemos recordar que, a menudo, las palabras que ofrecemos a los demás reflejan de manera significativa nuestro propio estado interior. Cuando estamos conectados con el Señor, llenos de su Espíritu, las palabras que pronunciamos reflejan su gracia. Por otro lado, si estamos luchando, si nuestras almas están cargadas, eso puede escucharse en nuestros discursos. Por lo tanto, necesitamos buscar la presencia de Dios a diario, que recemos para que nos llene con su paz, que nuestras conversaciones comiencen con el deseo de glorificarle. En Filipenses 4:8, Pablo nos instruye: finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es hermoso, todo lo admirable, si hay virtud y alabanza, pensad en estas cosas. Esto es un llamado no solo a lo que pensamos, sino también a lo que hablamos. Que nuestras palabras sean el resultado de una mente controlada y renovada por el Espíritu Santo. Que evaluemos el contenido de lo que vamos a decir y nos aseguremos de que esté alineado con los valores del reino de Dios. Por eso, me gustaría animarte a practicar un ejercicio sencillo pero transformador. Cada mañana, antes de comenzar tu día, reza pidiendo a Dios que llene tu mente y tu corazón. Comprométete a ser portavoz de su verdad. Puede ser tan simple como: Señor, ayúdame a hablar como embajador de tu paz.
que mi lengua me dé vida y esperanza. También piensa en la importancia del ánimo. En un mundo lleno de desafíos y desánimos, ser una voz de ánimo es vital. Ponte en la posición de ser alguien que conoce el dolor y la lucha del otro. Recuerda siempre que puede que no sepas el peso que carga la otra persona. La Biblia nos enseña en 1 Tesalonicenses 5:11, por eso exhortaos unos a otros y edificaos unos a otros, como realmente estáis haciendo. Al animarnos a nosotros mismos, estamos creando una cultura de amor y esperanza, un espacio donde las personas se sienten seguras para ser vulnerables y buscar ayuda. Una práctica que podemos adoptar es elogiar las cualidades de los demás. Observa y reconoce lo que hay de hermoso a tu alrededor. Dile a tu compañero que es valioso y que aprecias lo que hace. ¿Cuánto crees que esto puede cambiar su día? ¿Y cuánto puede reflejar esto en la bondad de Dios? Esto forma parte de la vocación que tenemos como cristianos, reflejar la luz de Cristo en este mundo. Sin embargo, no podemos evitar el hecho de que habrá tiempos de conflicto. Esto es una parte natural de la vida. La confrontación no debe evitarse, sino abordarse con amor. Siempre que sea necesario dejar un asunto delicado a un lado, hagámoslo de manera honorable. En Mateo 18:15, Jesús nos da un modelo claro de cómo manejar el conflicto. Si tu hermano peca contra ti, id y reprended a él, solo entre vosotros. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Esto nos enseña que la comunicación, incluso cuando es difícil, debe hacerse con el objetivo de restaurar relaciones, no de dañarlas. Otro punto interesante a considerar es la importancia del silencio. A veces, la mejor comunicación es no decir nada. El sabio Salomón nos dice que, en mucho hablar, no falta transgresión, sino que el que templa sus labios es sabio. Proverbios 10:19. Hay momentos en los que la presencia silenciosa es más poderosa que las palabras. Aprender a estar presente con alguien en dolor o tristeza, incluso sin pronunciar una palabra, puede ser un testimonio fuerte del amor de Cristo. Que aprendamos a escuchar más y a hablar cuando sea necesario. La comunicación llena de gracia no solo beneficia a quienes nos rodean, sino que también enriquece nuestra propia espiritualidad. Cada vez que pronunciamos palabras que construyen, conectamos más profundamente con el corazón de Dios. Se alegra al ver cómo nuestras relaciones fluyen con amor y edificación. Y Jesús nos da un ejemplo sublime de esto, siempre trayendo esperanza y verdad a través de cada palabra que pronunciaba. Ejemplificó una comunicación que desafiaba la norma, y es este estándar el que debemos aspirar en nuestro propio camino. Por último, recordemos la conexión entre nuestras palabras y nuestras acciones. Lo que decimos debería reflejar lo que hacemos. Si nuestra espiritualidad no se refleja en nuestras interacciones, entonces debemos reconsiderar nuestra práctica. Al fin y al cabo, Jesús nos enseñó que lo que hay en el corazón es lo que sale de la boca. Que nuestros discursos estén alineados con lo que creemos y vivimos. Cuando estamos sumergidos en el amor de Cristo, las palabras se convierten en la extensión de esa conexión. Al mirar hacia el futuro, estemos preparados para una renovación constante. Este es un viaje que no termina, sino una llamada diaria a ser instrumentos de paz y amor. Dios quiere que seamos agentes de transformación a través de nuestras palabras. Así que siempre volvamos nuestro corazón al Señor, pidiéndole que nos purifique y nos prepare como un canal por el cual fluyen sus palabras de vida. Por tanto, al cerrar, hagámoslo en oración. Os invito a cada uno de vosotros a presentaros ante Dios ahora. Señor, transforma nuestras palabras, que seamos sabios y amorosos en nuestras interacciones. Ayúdanos a ser la luz del mundo, reflejando tu gloria en cada conversación que tengamos. Y en el camino, que seamos testigos que tengan un impacto eterno en la vida de los demás. Amén. Hemos alcanzado una culminación en este camino en la que es crucial que reflexionemos sobre lo que significa vivir una vida de comunicación que glorifique a Dios y edifice a los demás. Lo que hemos comentado hasta ahora es solo el comienzo de una práctica que puede transformar no solo nuestras vidas, sino también la vida de las personas que nos rodean. En este último bloque, quiero animarnos a seguir explorando las ramificaciones de las palabras que elegimos usar y a entender la responsabilidad que tenemos de ser embajadores de la verdadera comunicación en la fe. Primero, es esencial recordar que la comunicación va más allá de las palabras. Implica el lenguaje del corazón. En 1 Pedro 3:15 se nos exhortan a estar siempre dispuestos a responder a cualquiera que nos pida una razón para la esperanza que hay en nosotros.
pero debemos hacerlo con mansedumbre y temor. Esto significa que, en nuestro esfuerzo por compartir la verdad, debemos recordar que la forma en que decimos algo puede ser tan importante como lo que decimos. Nuestro corazón debe ser moldeado por la gracia y la humildad, para que nuestras palabras no sean un obstáculo, sino un puente que conduzca a las personas hacia Cristo. Quiero reflexionar sobre la importancia de la integridad en nuestra comunicación. Hay momentos en los que señalar la verdad puede ser difícil, especialmente si implica confrontar a alguien con amor sobre un comportamiento que no está en línea con la palabra de Dios. Sin embargo, debemos recordar que la verdad de Dios no es una carga que trae condena, sino una luz que trae libertad. Cuando nos afrontamos en estos tiempos difíciles, que hagamos lo que hizo Jesús, con amor, compasión y una disposición genuina a ver a otros restaurados. El tabernáculo que creamos alrededor de nuestra comunicación debe ser siempre un refugio seguro, donde las personas puedan sentirse valoradas y vistas. Observar la práctica cotidiana de la conversación nos da la oportunidad de apreciar realmente cómo podemos marcar la diferencia. ¿Cómo puedes aplicar todo esto de forma práctica en tu vida? Lo primero que animo es la implementación de la escucha activa. Al escuchar atentamente, creamos un espacio donde las personas se sienten reconocidas. La escucha activa no consiste solo en prestar atención, es realmente preocuparse y mostrar interés por las experiencias y sentimientos de los demás. Pregunta a alguien cómo le ha ido el día y escucha de verdad la respuesta. Esto puede abrir oportunidades para compartir la esperanza que hay en Cristo. Si observas la trayectoria de Jesús, notarás que a menudo hacía preguntas durante sus interacciones. No solo transmitía información, sino que también participaba en las historias de las personas, animándolas a compartir sus luchas y alegrías. Sigamos su ejemplo e interactuemos de manera que generen conversaciones significativas. Esta práctica no solo construye nuestra relación con los demás, sino que también nos enriquece espiritualmente, ya que conectamos más profundamente con la historia de alguien. Otra forma de aplicar lo que hemos discutido es a través de la práctica de la gratitud en las conversaciones. En lugar de quejarte o criticar, intenta expresar gratitud en las interacciones. Un simple "gracias por ser tan paciente conmigo" o "aprecio lo que haces" puede alegrar el día de alguien y reflejar la luz de Cristo. La gratitud transforma el ambiente, creando un entorno donde el amor puede florecer. Cuando expresamos esta actitud positiva, no solo tocamos a los demás, sino que también nos recordamos lo bendecidos que somos en Cristo. Es igualmente importante reconocer que a veces tendremos que corregir errores. Como seres humanos, fallaremos y diremos cosas que no deberían haberse dicho. Cuando esto ocurre, debemos ser rápidos en pedir perdón. Recordemos lo que hemos aprendido sobre el perdón. Así como esperamos que Dios nos perdone por nuestras fallas, debemos estar igualmente dispuestos a perdonar a los demás y a ponernos en un lugar de humildad. En Efesios 4:32 se nos instruye: sed bondadosos los unos con los otros, de corazón tierno, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó en Cristo. Que esta actitud de perdón impregne nuestras interacciones, de modo que nuestras palabras siempre vayan acompañadas de un espíritu de reconciliación. Al mirar a la comunidad y al mundo que nos rodea, recordemos que estamos llamados a ser agentes de cambio. Esto significa que no solo debemos buscar edificar a quienes nos rodean, sino también difundir la verdad de Dios en las esferas de nuestra influencia. ¿Qué dirá su voz sobre la situación actual que enfrenta nuestro mundo? ¿Cómo puede ser un instrumento de paz en medio de divisiones y conflictos? Esto es una invitación para que no solo respondamos con palabras, sino también para convertirnos en defensores de la justicia y la verdad, usando nuestra voz para traer luz a lugares oscuros. Y que nuestras conversaciones sean una plataforma para la promoción de la justicia, tanto en nuestra comunidad como en nuestro país. Esto nos lleva a reflexionar sobre lo que otros dicen de nosotros. ¿Qué piensa la gente colectivamente sobre un cristiano? Nuestras palabras deben estar a la altura de nuestras acciones. Por lo tanto, al mostrar amor y compasión a través de nuestras conversaciones, nos convertimos en testigos vivos del amor de Cristo. Que tenéis una visión clara, que el Señor nos ha puesto en este mundo para ser sus representantes y que nuestras palabras, oraciones y acciones deben reflejar esa designación. Nuestras palabras tienen el poder de atraer a las personas a Cristo, mostrarles su gracia y traer cambios significativos a sus vidas.
Es fácil dejarse llevar por las corrientes del mundo, donde predominan la crítica y la negatividad. Sin embargo, debemos ser contraculturales. Debemos negarnos a caer en la trampa de hablar solo lo que es conveniente o popular. Que nuestro enfoque siga en glorificar a Dios por encima de todo. Así que, cuando hablemos, que sea para revelar la esperanza que encontramos en Él, una esperanza sólida que no se ve afectada por las circunstancias que nos rodean. Al final, os llamo a vosotros, queridos hermanos y hermanas, a comprometeros en este viaje de transformación, el camino de orar por la renovación de nuestras palabras y acciones. Recuerda, no se trata solo de lo que dices, sino del impacto que esas palabras tienen en el mundo que te rodea. Que vivamos de una manera que refleje el amor de Cristo por todos, estimulando un ciclo de edificación y crecimiento espiritual en la vida de cada uno. Que la comunión entre nosotros sea un testimonio que exalte a nuestro Dios. Antes de terminar, quiero que reflexionéis sobre estas palabras y sobre el camino que tenemos por delante. Que cada conversación tuya sea intencionada, llena de amor y verdad, y que lleves contigo la certeza de que eres portador del reino de Dios. Amén. En este momento crucial de nuestra reflexión, quiero que nos centremos en la práctica real de ser voces de esperanza. Mientras caminamos juntos, debemos tener en cuenta que no somos solo oyentes o receptores de la palabra. Estamos llamados a ser testigos activos y activos del amor de Cristo. No es una tarea ligera, sino una tarea que requiere tanto compromiso como valor. A medida que nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos como representantes de Dios, también recordamos la gracia que nos permite perseguir esa misión. Imagina un mundo donde la verdad y la bondad se pisan en cada esquina, donde las palabras de amor reemplazan el eco de la discordia. Esto es lo que Dios quiere ver en nosotros, como instrumentos de paz, transmitiendo el amor que Él derrama sobre nosotros. En el libro de Efesios 4:29 encontramos un llamado claro. No salga ninguna palabra corrupta de vuestra boca, sino solo lo que sea bueno para edificar, para que dé gracia a los que escuchan. Este versículo no es solo una guía, es un llamado a la acción. Es una invitación para que cada uno de nosotros examine lo que decimos y cómo lo decimos. Es fundamental que nos despojemos para decir la verdad, pero que al hacerlo lo hagamos de una manera que edifice, que dé vida. Permítanme describir la importancia de nuestras interacciones diarias. Piensa en cómo puede ser vuestro intercambio de palabras a lo largo del día. Participamos en una conversación en las redes sociales sin pensar en las palabras que usamos. A menudo estamos dispuestos a criticar de inmediato, pero ¿y si, en cambio, decidiéramos invertir en palabras constructivas? El mundo necesita amor y comprensión, y es nuestra responsabilidad traer esa luz. ¿Qué dirías si supieras que tus palabras pueden cambiar el día de alguien? No subestimes el impacto que puedes tener. Un momento que quedó grabado en mi memoria fue una conversación con una amiga que estaba en un momento muy bajo de su vida. Estaba pasando por un periodo de prueba importante. Su vida parecía desmoronarse. Podría haber elegido palabras normales, vacías, pero en su lugar me senté con ella, escuchando su dolor, sintiendo su angustia, y cuando llegó mi turno de hablar, compartí no solo lo que pensaba, sino también lo que Dios me había enseñado en tiempos de dificultad personal. Le dije que incluso cuando todo parece oscuro, la luz de Cristo nunca nos abandona. Es constante y siempre está presente, aunque no nos demos cuenta. Su reacción fue como un rayo de esperanza. Lo que antes era una carga, se convirtió en alivio al ver que no estaba sola. Estos momentos nos muestran que la empatía es una de las herramientas más poderosas que tenemos en nuestra comunicación. Cuando conseguimos ponernos en el lugar del otro, nuestras palabras adquieren un peso diferente. Se convierten en compasión en forma de conversación. El amor verdadero, como nos enseña 1 Corintios 13, no se comporta de manera indecorosa, busca lo que beneficia a los demás, y es en esta búsqueda donde encontraremos las palabras adecuadas para decir. Otro aspecto vital que no podemos ignorar es el poder de la palabra de edificación que encontramos en las Escrituras. Cuando hablamos directa o indirectamente, podemos y debemos usar la Biblia como guía. En lugar de confiar en nuestra propia sabiduría, que es limitada y defectuosa, busquemos la sabiduría eterna contenida en la palabra de Dios. En Romanos 10:17 se dice que la fe viene oyendo y oyendo por la palabra de Dios. Por lo tanto,
Cuando hablamos basándonos en verdades bíblicas, no solo estamos edificando la vida de los demás, sino que también depositamos una semilla de fe que puede florecer con el tiempo. Sin duda, todos enfrentamos momentos de frustración. Es en estos momentos cuando debemos tener especial cuidado con lo que pasa por nuestra boca. Recordemos el consejo de Proverbios 15:1, que dice: una respuesta suave aleja la ira, pero una palabra dura despierta la ira. En lugar de dejarnos llevar por emociones rápidas y respuestas irreflexivas, que mantengamos la calma y la reflexión, eligiendo palabras que sean amables y que realmente fomenten la paz. A veces, ser la voz de la esperanza también significa ser la voz de la verdad. No debemos tener miedo de afrontar el error, pero siempre que lo hagamos, debemos hacerlo con amor. Recordemos un pasaje más relevante. Gálatas 6:1 nos enseña que debemos restaurar lo que ha caído en un espíritu de mansedumbre. Sí, pueden ser necesarias palabras de corrección, pero también es nuestra responsabilidad abordarlas con una actitud de respeto y amor, deseando siempre la restauración espiritual del hermano, no su herida. Y esto es precisamente lo que nos lleva a hablar de la importancia de cultivar una comunicación que refleje a Jesús. Necesitamos tener una mente renovada, una que medite en la palabra a diario, para que cuando nos presionen, lo que sale de nosotros sea la esencia de la gracia de Dios, y no nuestra frustración. Esto requiere una actitud intencionada de crecimiento espiritual, buscando conocer más a Cristo y permitiendo que su naturaleza desborde en nosotros. Al mirar hacia el futuro, os pido a cada uno que consideréis cómo podéis aplicar todos estos principios de forma práctica. ¿Cómo puedes ser intencionado en tus conversaciones a lo largo del día? ¿Puedes hacer una lista de frases de ánimo que puedas usar en interacciones con amigos o familiares? ¿Qué tal buscar un versículo bíblico y compartirlo con alguien que necesite un toque divino? O prueba una semana sin críticas, centrándote en expresar gratitud y elogios en lugar de descontento. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a identificar momentos en los que podamos ser verdaderos agentes de transformación a través de nuestras palabras. En resumen, nuestras bocas tienen poder. Pueden ser canales de vida o muerte, de edificación o destrucción. Depende de nosotros decidir cómo usarlos. Recordemos lo que Pablo dijo tan claramente en Colosenses 4:6, que tu discurso sea siempre misericordioso, sazonado con sal, para que sepas cómo debéis responder a cada uno. Que seamos personas que elijan las palabras adecuadas, que se comprometan con la verdad y que traigan esperanza a un mundo que la necesita desesperadamente. Al concluir este viaje, os animo a que lo toméis en serio, a reflexionar sobre cómo podéis ser un faro de luz, portadores de verdad y emisarios del amor de Dios. Que sus palabras sean siempre portadoras de vida y nunca de muerte, siempre llenando los corazones que le rodean con la esperanza que se encuentra en Cristo. Que Dios bendiga a cada uno de vosotros y que cada día nos motivemos a continuar este camino de transformación, utilizando el poder que nos fue dado a través de nuestro discurso. Amén. Al llegar a este punto de nuestra reflexión, quiero profundizar aún más en lo que significa vivir este viaje de transformación a través de nuestras palabras, no solo como una responsabilidad, sino como una misión gloriosa que nos ha sido confiada. Es vital que reconozcamos la influencia que tenemos en las vidas que nos rodean. La verdad es que cada uno de nosotros, a su manera, puede ser una voz para el cambio y un instrumento de Dios en este mundo. Consideremos la esencia de vivir como embajadores del reino de Dios. Como embajadores, nos envían como representantes, y esto requiere que tengamos claro lo que nuestro Rey quiere que transmitamos. En 2 Corintios 5:20 leemos: Por eso somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios hiciera un llamado a través de nosotros. Por lo tanto, en el nombre de Cristo, te suplicamos que te reconcilies con Dios. Esto debería impresionarnos profundamente. Hemos sido elegidos, confiados con un papel vital en el plan divino. Las palabras que pronunciamos son potencialmente las que Dios usará para tocar vidas. Aquí también vemos la fuerte conexión entre nuestra comunicación y la misión de llevar a las personas hacia Él. Seamos sinceros, la vida puede convertirse en un campo de batalla difícil. Todos nos enfrentamos a días en los que nuestras palabras pueden salir mal, en los que la frustración puede llevarnos a hablar de una manera que está lejos del amor que profesamos. Es fundamental que permanezcamos vigilantes,
orando constantemente y buscando una mente alineada con la del Señor. Cuando recordamos la grandeza de la gracia de Dios en nuestras vidas, debería llevarnos a compartir esa misma gracia. No podemos ser transformados por su gracia y no desbordar esa gracia en las palabras que pronunciamos. Quiero animar a cada uno de vosotros a que hagáis un análisis intencionado de cómo habéis estado usando vuestras palabras. ¿Te has dejado llevar por conversaciones negativas? ¿Tienen espacio las críticas y los murmullos en tu discurso? Reconocer esto es el primer paso hacia el cambio. Siempre que nos enfrentamos a un reto en nuestra comunicación, debemos recordar que el cambio comienza dentro de nosotros. Es a través de nuestra propia transformación que podremos impactar a los demás. Esto nos lleva a un lugar de humildad, donde reconocemos nuestra necesidad de depender de Dios. Ahora, hablemos de un aspecto práctico de este cambio: tener un corazón agradecido y alentador. La gratitud es una clave poderosa. En lugar de centrarte en lo que te rodea, intenta enumerar las bendiciones que tienes. Un ejercicio sencillo y transformador podría ser escribir 3 cosas por las que estás agradecido cada día y luego compartirlas con alguien. ¿Cómo puede cambiar esto el tono de una conversación? Cuando expresamos gratitud, creamos una cultura de aprecio que transforma automáticamente nuestras interacciones. Un ejemplo que me viene a la mente es el de un pastor que conozco, que siempre comenzaba sus mensajes haciendo una declaración de gratitud. Dijo: «Doy gracias a Dios por cada uno de vosotros. Hoy vi tantas caras que contribuyen al reino, y tengo la bendición de tenerte a mi lado en este viaje». Esta práctica no solo desarma a personas que de otro modo podrían sentirse asqueadas, sino que también las eleva, aportando un sentido de pertenencia y aprecio. Imagina el impacto que podría tener en un entorno familiar o en el trabajo. Aprendamos a cultivar esta práctica en nuestra vida diaria. No olvidemos tampoco el poder de la oración en nuestras conversaciones. Cuando la oración se convierte en una parte integral de nuestra comunicación, permitiendo que el Espíritu Santo guíe nuestras palabras, sucede algo extraordinario. En Filipenses 4, 6, 7, se nos anima a no preocuparnos por nada, sino en todo, mediante la oración y la súplica, con acción de gracias, para presentar nuestras peticiones a Dios. Al hacerlo, podemos tener la paz de Dios que supera todo entendimiento, y esa paz nos guiará en nuestras interacciones. Ser intencionado al rezar antes de conversaciones cruciales, o incluso de pequeñas interacciones, puede tener un impacto diferente. Pregúntale a Dios cómo deberías acercarte a alguien que está pasando por una dificultad o que sientes que puede no estar abierto a escuchar la verdad. Cuando oramos, nos sometemos a la voluntad de Dios y le permitimos controlar lo que sale de nuestra boca. Ahora, al explorar la comunicación como una misión de amor y ánimo, no podemos ignorar la necesidad de abordar los problemas de forma constructiva. Hay momentos en los que necesitamos decir la verdad, y a menudo esa verdad puede ser dolorosa, como en Lucas 17:3, que nos instruye a cuidar de nosotros mismos. Si tu hermano peca, reprendedle, y si se arrepiente, perdónale. Cuando enfrentamos a alguien, debe hacerlo con una actitud de amor, deseando lo mejor al otro. La corrección siempre debe ir acompañada de la intención de restaurar y construir, no de derribarlo. Recuerdo un momento en que tuve que hablar con un amigo sobre un comportamiento que me preocupaba. Se estaba alejando de algunas prácticas espirituales importantes, y aunque yo era reacia, sabía que sus decisiones podían afectar su fe. Recé antes de hablar, y cuando lo encontré, abordé todo con cuidado y amor. Le expliqué cuánto me importaba, y que la razón por la que saqué ese tema era por el deseo de verlo cerca de Dios. Al final, se sintió amado, no atacado. A veces la verdad puede ser difícil de escuchar, pero cuando llegamos con amor, esa verdad es más probable que se reciba. Al pasar de conversaciones uno a una visión más amplia, debemos recordar que nuestras palabras no afectan solo a una o dos personas, sino que también constituyen la cultura que nos rodea. Como cuerpo de Cristo, estamos llamados a construir una comunidad donde prevalezcan el amor y el ánimo. Nuestras interacciones, conversaciones e incluso nuestras publicaciones en redes sociales deberían reflejar la verdad y bondad de Dios. Piensa en cómo puedes ser un instrumento de paz en tu círculo social. Cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia. Si presencias una conversación negativa, ¿cómo puedes intervenir de forma constructiva? Si existe un clima de crítica, ¿cómo puede, a través de la gracia y el amor de Dios,
cambiar la perspectiva. Busquemos ser agentes de cambio. La comunicación significativa es una forma de transformar nuestras relaciones y comunidades. Que todas las interacciones que tengamos estén saturadas con la esencia del cielo, un reflejo de nuestro Dios que es amor. Al terminar nuestra reflexión hoy, quiero animaros a comprometeros con esta misión. Sé la luz en la oscuridad. Usa tu voz para traer esperanza. Construye y anima. Ordena tus pensamientos en la verdad que encontramos en Jesús. Que nuestras bocas sean siempre portadoras de la luz que brota del amor de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Al profundizar en este tema vital del poder de nuestras palabras, quiero que reflexionéis sobre un aspecto a menudo pasado por alto, pero fundamental: el impacto que tenemos en la cultura, la sociedad y, en última instancia, en la historia. Al reflexionar sobre esto, entiendo que como cristianos tenemos una responsabilidad no solo con nosotros mismos y nuestros amigos, sino también con el mundo que nos rodea. Nuestras voces no solo están en nuestros hogares o círculos personales, resuenan más allá, moldeando la cultura, influyendo en decisiones e incluso inspirando movimientos. Veamos un ejemplo claro. Veamos las vidas de grandes líderes cristianos que usaron sus voces para lograr un cambio significativo. Piensa en figuras como Martin Luther King Jr., quien, a través de sermones y discursos, abogó por la justicia y la igualdad. Utilizó su plataforma como embajador de Cristo, y sus palabras se convirtieron en combustible para un movimiento que luchaba contra la opresión y buscaba la dignidad humana. Cuando sus palabras fueron pronunciadas, no fueron meras declaraciones, se convirtieron en declaraciones de fe que resonaron a través de los siglos, impulsando a la gente a actuar y a creer que el cambio era posible. Como él, hemos sido llamados a usar nuestras voces para avanzar la verdad y el amor de Dios en esta tierra. ¿Qué nos enseña esto? Que nuestras palabras pueden ser instrumentos de transformación. Debemos ser intencionados al reflexionar sobre cómo estamos usando nuestras voces en nuestras esferas de influencia. Si en Jesús encontramos la verdad y la vida, debemos cuestionar si los mensajes que damos a los demás reflejan esa verdad. ¿Qué tipo de impacto queremos tener en la sociedad? Tenemos que ser conductos de paz y verdad, alzando nuestras voces contra la injusticia y proclamando la bondad de Dios en medio de la oscuridad. En Mateo 5, 14 y 16, Jesús nos dice que somos la luz del mundo. Veamos esto un momento. Cuando hablamos de ser ligeros, hablamos de claridad y visibilidad. La luz no debe ocultarse, debería brillar en alto relieve. Por ello, nuestras palabras también deben brillar, aclarando el camino para quienes están perdidos y llevando esperanza a quienes han silenciado sus voces por el dolor y la angustia. Quiero que consideréis cómo a menudo hemos dejado silenciar nuestra voz en situaciones sociales importantes, y cuando no nos manifestamos, en cierto modo, permitimos que prevalezca la oscuridad. No es solo un llamado a hablar sobre cuestiones espirituales, sino también a implicarse eficazmente en los asuntos sociales que afectan la vida de nuestros hermanos y hermanas. Debemos entender que la justicia social es una parte vital del mensaje del Evangelio y, como tal, nuestras voces deben ser utilizadas para llamarla. ¿Cómo podemos hacer esto en la práctica? Una forma es educándonos sobre los problemas que afectan a nuestra comunidad. ¿Estamos rezando y buscando entender las dificultades que enfrentan nuestros vecinos? Debemos buscar estar informados y preparados para dar esperanza a quienes la necesiten. Esto puede incluir compartir información sobre injusticias sociales, participar en movimientos por el cambio o simplemente iniciar una conversación significativa en nuestra propia comunidad. Cuanto más hablemos, más animados se sentirán los demás a alzar la voz también. Además, no deberíamos subestimar el poder de la charla trivial. El impacto generado por las actitudes cotidianas puede ser exponencial. En la vida de cada persona existe la oportunidad de ser un agente de cambio a diario. Quizás sea un compañero de trabajo el objetivo de comentarios crueles. ¿Qué tal intervenir con una palabra de amistad y amor? O quizá un familiar que esté pasando por un momento. Un simple ¿cómo estás de verdad? Puede abrir la puerta a conversaciones profundas y transformaciones. Dado esto, debemos comprometerlos a ser intencionados. Habla sobre lo que resuena con tu fe, sobre las dificultades que enfrenta la sociedad, y haz de estas conversaciones un campo fértil, donde se puedan plantar las semillas de la esperanza. Recuerda, como cristianos,
Estamos rodeados por una nube de testigos que también viven en contextos similares, y podemos inspirarnos y animarnos mutuamente a levantarnos juntos. Pero también debemos reconocer que el camino para ser un agente de cambio no siempre es fácil. Representar la voluntad de Dios en un mundo tan caótico puede ser agotador. En los días en que nos sentimos desanimados, deberíamos volver a lo que dice la Escritura y recordar lo que nuestro Señor nos ha prometido. En Jeremías 29:11 está escrito: «Porque conozco los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes para prosperarlos y no para dañarlos, planes para darles esperanza y un futuro». Esa esperanza no es solo para nosotros, sino para todos los que se cruzan en nuestro camino y aquellos a quienes nuestras palabras pueden alcanzar. Debemos establecer un patrón de comunicación que se muestre a través de la compasión. Cuando hablamos, que nuestras voces se impregnen del amor de Cristo, recordando siempre que la intención es traer edificación y consuelo. Siempre que nos enfrentamos al reto de comunicar la verdad, que puede ser difícil, debemos recordar el ejemplo que dio Jesús al interactuar con las personas, siempre ofreciendo gracia, incluso cuando era difícil. La práctica de ser un agente de cambio también está profundamente arraigada en la oración. Cuando oramos, tenemos la responsabilidad de buscar la guía de Dios sobre qué y cómo debemos comunicarnos. Lo que digo no es solo hablar con ánimo positivo, sino también saber cuándo callarse y escuchar. A menudo, Dios nos llama a ser una presencia en lugar de una voz. Hay poder en escuchar atentamente, y eso puede abrir el espacio para que la gente sienta que sus historias importan. Os invito, hermanos y hermanas, a comprometeros a hacer un esfuerzo consciente para ser un vehículo de esperanza. Al final de cada día, tómate un momento para reflexionar sobre las palabras que has pronunciado. ¿Cómo te expresaste en las interacciones? ¿Te has permitido canalizar el amor de Cristo en tus comunicaciones? Al hacerlo, nos ponemos en primera línea de la guerra espiritual, armados con el poder de palabras que pueden elevar y no derribar. Mientras continuamos nuestro camino, que cada voz que salga de nosotros refleje la luz de Cristo, que siempre seamos quienes hablamos de la vida en un mundo que tanto la necesita. Al hacerlo, no solo nos estaremos cambiando a nosotros mismos, sino que también impactaremos el mundo que nos rodea, palabra a palabra. Y al final, sin duda veremos la obra de Dios manifestarse en cada corazón tocado. Sigamos firmes juntos, llevando este mensaje adelante. Que el Señor nos bendiga en nuestra nueva determinación de decir la verdad con amor. Amén. Al reflexionar sobre la influencia que tenemos como comunicadores de la gracia y la verdad de Dios, me doy cuenta de que es esencial entender que esta no es una carga ligera. Ser portador de las palabras de vida y esperanza implica una responsabilidad divina. El apóstol Pablo nos exhorta en Efesios 4:29, diciendo: «No salga palabra impura de vuestra boca, sino solo lo que sea bueno para la edificación necesaria, para que se dé gracia a los que escuchan». Esto nos llama a la acción, a tener un compromiso serio con la integridad de nuestra comunicación. Quiero que todos pensemos un momento. ¿De verdad estamos practicando esto? ¿Nuestras palabras se están canalizando en edificación? ¿O a menudo nos encontramos hablando de forma irresponsable, simplemente lanzando palabras sin pensar en su impacto? Debemos ser conscientes de que cada palabra que elegimos puede convertirse en un ladrillo en la construcción de la fe de alguien o en una piedra en su camino. Esta elección debería llevarnos a una profunda introspección sobre cómo hemos abordado nuestras relaciones. Un aspecto crucial de esta construcción de palabras es la transparencia y la honestidad. No necesitamos ocultar nuestras dificultades o dificultades. Hay mucha libertad en admitir que a veces las cosas se ponen difíciles. Cuando hablamos abiertamente de nuestras batallas, ofrecemos un modelo auténtico de fe que anima a los demás. Por eso, cuando nos reunimos con amigos o en pequeños grupos en la iglesia, es valioso compartir no solo las victorias, sino también los retos que enfrentamos. Esto crea un ambiente de comprensión y apoyo, donde todos se sienten cómodos expresando sus dificultades y, lo que es más importante, buscando soluciones juntos en la oración. También piensa en la importancia del silencio. A veces, lo mejor que podemos ofrecer a alguien no es un consejo ni una palabra de ánimo, sino simplemente nuestra presencia. Este acto de escuchar, de ser un apoyo silencioso, puede decir mucho. En tiempos de dolor, el silencio tierno puede ser un refugio. Cuando conocemos a alguien que está pasando por un mal momento, a menudo, lo que más necesita es sentir que no está solo.
En Romanos 12:15, Pablo nos recuerda, regocijaos con los que se alegran y llorad con los que lloran. Al abrazar esta verdad, conectamos profundamente con los demás, entregando nuestras palabras y acciones con amor. Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que algunas palabras son confrontativas y desafiantes. En Hebreos 4:12 se nos recuerda que la palabra de Dios está viva y activa, y es más afilada que cualquier espada de doble filo. Penetra hasta el punto de separar el alma y el espíritu. A veces, ser testigo del amor de Cristo significa abordar verdades duras y dolorosas. No se trata de imponer la verdad de Dios a alguien, se trata de compartir la realidad del amor redentor que transforma vidas. Podemos y debemos decir la verdad, pero que nuestras intenciones siempre estén llenas de amor y compasión. Mientras nos esforzamos por ayudar a los demás a sentirse amados y valorados, debemos ser una fuente de esperanza. Esto se hace aún más evidente cuando practicamos valorar al individuo. Cuando reconocemos la dignidad que cada persona lleva como imagen de Dios, todas nuestras interacciones cambian. Hemos dejado de ver a las personas como meras caras o nombres, y hemos llegado a reconocerlas como creaciones únicas y queridas del Padre. En Gálatas 6:2 se nos desafía: llevad los cargas unos de otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Lo que esto significa, en la práctica, es que nuestra comunicación debe ser una combinación de empatía y acción. Ser portador de esperanza también es cargar con la carga del otro, preocuparse genuinamente por sus luchas y alegrías. Esto puede incluir desde un gesto de amistad hasta el acto de ofrecer ayuda práctica en momentos de necesidad. Mientras buscamos esta vida de ánimo y apoyo, debemos reconocer que el impacto de nuestras palabras puede ir más allá de lo que vemos. Poseemos el poder de inspirar acciones que resuenan a través de las generaciones. Piénsalo. Cuando dices una palabra de ánimo, esa palabra puede llevar a otra persona a animar a otro, y así sucesivamente. Esta cadena de amor y esperanza es exactamente lo que Dios quiere que hagamos: difundir su luz en un mundo que a menudo está envuelto en oscuridad. Una poderosa narrativa aparece en Hechos 16, donde Pablo y Silas, encarcelados y sufriendo, decidieron alabar a Dios. No solo alzaban la voz en adoración, sino que, como resultado, toda la cadena a su alrededor se veía afectada. Si somos fieles en nuestra comunicación, ¿qué profundo puede ser el efecto que ejercimos? Su impacto puede liberar almas cautivas y devolver vidas a la luz. Cuando hablemos, que nuestras voces sean usadas para proclamar la verdad de Dios, trayendo sanación y liberación a quienes nos rodean. A lo largo del Nuevo Testamento, encontramos a los apóstoles demostrando este tipo de amor, compartiendo sus vidas y comunicaciones con los demás. No solo predicaban palabras o servían, sino que estaban estableciendo un modelo de comunidad auténtica, donde todos se sentían parte de un cuerpo en crecimiento. Este debería ser nuestro deseo también: construir una iglesia donde todos se sientan integrados, implicados y apoyados. Por tanto, ten en cuenta que nuestra comunicación no es solo un acto aislado, sino el comienzo de un movimiento. Con cada palabra que pronunciamos, creamos un legado que se extenderá más allá de nosotros y tendrá impacto en el mundo. Al hablar de compasión, edificación y esperanza, nos unimos al plan divino para lograr la transformación en la vida de muchas personas, incluida la nuestra. Te invito, querido, a empezar hoy. Sé intencionado con tus palabras y escucha desde el corazón. Que cada conversación que tengáis, cada interacción que tengáis, sea un reflejo del amor de Cristo. Que seamos valientes al hablar, pero también humildes al escuchar. Seamos instrumentos de paz y amor. Permitamos juntos que nuestras voces resuene como un eco de la verdad de Dios, que supera toda comprensión humana. Y al final de este viaje, que nos encontremos mirando atrás y celebrando no solo las palabras que dijimos, sino las vidas que transformamos. Que Dios nos bendiga en este camino y que siempre tengamos el valor de hablar y la sabiduría para escuchar. Amén. Mientras meditamos sobre la llamada a ser agentes de cambio, debemos entender que este viaje tan impactante comienza en lo más profundo de nuestro corazón. Antes de poder pronunciar palabras de esperanza y amor, debemos asegurarnos de estar llenos de la verdad de Dios y de su paz. Esto significa que debemos alimentar nuestro yo interior con la palabra, sumergirnos en su presencia y cultivarla en nuestra vida. Solo así podremos desbordar lo mejor de Dios en nosotros. En Filipenses 4:7 encontramos la promesa de que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, protegerá vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús.
Esta paz es esencial para que seamos verdaderamente efectivos en la comunicación. ¿Crees que es posible transmitir amor y alegría si nuestra propia paz interior está en desorden? Cuanto más nos dediquemos a estar en la presencia de Dios, más llenos estaremos del Espíritu Santo, y esto se reflejará en las interacciones que tengamos día tras día, tal como lo expresó el salmista en el Salmo 119:11. He guardado tu palabra en mi corazón, para no pecar contra ti. Este versículo nos enseña la importancia de guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Palabras llenas de esperanza nacen de un corazón que ha meditado y absorbido la verdad. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones difíciles y hemos recordado un versículo que nos sostuvo y nos dio valor en tiempos de necesidad? Esto demuestra la importancia de arraigar la palabra de Dios en nuestra práctica diaria. Además, debemos comprender la importancia de la autenticidad en nuestra comunicación. Ser fieles a nuestras emociones y experiencias crea credibilidad y una conexión más profunda. Cuando compartimos nuestras victorias, pero también nuestras luchas, no solo demostramos que somos humanos, sino que estamos creciendo y transformándonos constantemente. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos recuerda que la gracia de Dios nos es suficiente, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Ser honestos sobre nuestras debilidades puede abrir la puerta para que alguien vea la fuerza que proviene de Dios, y esto crea una relación más auténtica y de apoyo. Un excelente ejemplo de esto es la historia de la mujer samaritana que encontramos en Juan 4. No solo tuvo una conversación informal, sino que su vida se transformó al compartir su historia, sus debilidades y sus luchas. Esta interacción no fue solo un simple intercambio de palabras, fue un cambio total. El resultado fue que se convirtió en mensajera del Evangelio, trayendo a muchos en su ciudad a conocer la verdad sobre Cristo. La realidad es que cada uno de nosotros tiene una historia, y esa historia tiene el poder de influir en la vida de los demás. Además de ser auténticos, tenemos que estar dispuestos a actuar. A menudo, las palabras por sí solas no son suficientes. Nuestras acciones deben acompañarlas. Hay un llamado profundo en Santiago 2:26 que dice: Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Esto nos desafía no solo a hablar de fe, sino también a vivirla en nuestra vida diaria. Este es el testimonio poderoso que trae la transformación. Imagina que todos nos esforzáramos no solo en usar nuestras palabras, sino también en hacer actos de bondad y compasión. ¿Qué ocurriría en nuestras comunidades? ¿Qué pasaría si la gente viera en nosotros la manifestación del amor a través de acciones concretas? Pequeños gestos de bondad pueden tener un efecto dominó y extenderse mucho más allá de lo que podemos ver. Recordemos que no tenemos que esperar a grandes plataformas o eventos. Las oportunidades están ante nosotros cada día, en las pequeñas cosas. Durante mi camino, yo misma he vivido momentos en los que un simple mensaje, un acto de bondad o un simple gesto de amor marcaron toda la diferencia en la vida de alguien. Una vez, cuando me di cuenta de que un amigo estaba pasando por un momento difícil, decidí llevarle a una cafetería. Durante nuestra conversación, le compartí mis propias dificultades y frustraciones. Lo que parecía un encuentro sencillo se convirtió en una profunda discusión sobre fe, esperanza y resiliencia. Al final de esa reunión, ambos nos fuimos renovados y fortalecidos, y las palabras que intercambiamos se convirtieron en semillas esparcidas en nuestros corazones, para dar fruto más tarde. Debemos preguntarnos a menudo, ¿cómo podemos ser el cambio que queremos ver? Debemos estar atentos a las necesidades que nos rodean, estar listos para actuar y ayudar a quienes están luchando. Al hacerlo, no solo nos convertimos en portadores del amor de Dios, sino que también cumplimos el mandamiento de amar a nuestro prójimo. Esto es exactamente lo que Jesús nos enseñó, un amor activo, que no se limita solo al habla, sino que se convierte en acción. Un principio importante aquí es que, a menudo, las palabras que más necesitamos escuchar son aquellas llenas de esperanza y ánimo. Por lo tanto, al comunicarnos, que también recordemos animar a los demás. Nunca subestimes el poder de un cumplido sincero o una palabra de apoyo. A veces la vida puede pesarles, y una pequeña declaración de valor puede marcar la diferencia entre la derrota y la victoria. En Proverbios 18:21 leemos que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Esto nos muestra que debemos ser cuidadosos e intencionados al usar nuestras palabras para traer vida en lugar de muerte. Cuando nos entregamos a este llamado,
Creamos un entorno de amor que irradia más allá de los muros de nuestras vidas y comunidades. Por tanto, estamos cumpliendo el mandato de Jesús en Mateo 28:20, de hacer discípulos de todas las naciones. Esto no solo se aplica a países lejanos, sino también a las pequeñas interacciones que tenemos cada día. Cada una de estas interacciones representa una oportunidad para compartir la verdad de Cristo de manera viva y auténtica. Amado, esta es nuestra bienaventuranza como seguidores de Cristo: ser luz en la oscuridad, esperanza en la desesperación, amor en medio de la frialdad. Mientras continuamos nuestro camino, os animo a comprometeros a ser sensibles a las necesidades que os rodean, poniendo en práctica las verdades que hemos aprendido. Nuestras voces, cuando están llenas del amor y la verdad de Dios, tienen el poder de transformar realidades. Que permitamos que la luz de Cristo brille en nosotros y a través de nosotros, porque juntos podemos marcar la diferencia en la gloria de nuestro Señor. Avancemos, listos y dispuestos a compartir, servir y amar. Creo en el poder que cada uno de nosotros tiene para iluminar, donde quiera que estemos. Que este viaje sea un testimonio incesante de cuánto nos amamos y estamos llamados a amar. Que así sea en nuestras vidas. Amén. Al reflexionar sobre todo este llamado a comunicarnos y actuar con amor, es esencial recordar que el verdadero cambio comienza dentro de nosotros. El apóstol Pablo nos exhorta en Romanos 12:2 a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos renovando nuestra mente para que podamos experimentar la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. Esto indica que la transformación no solo debe ocurrir en nuestras acciones, sino que debe comenzar en nuestro pensamiento, en nuestras creencias y en nuestros sentimientos. Lo que habita en nuestro corazón influye directamente en lo que sale de nuestra boca. Jesús dijo en Lucas 6:45 que una buena persona saca el bien del buen tesoro de su corazón, y los malvados sacan el mal del tesoro maligno, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, si queremos que nuestras palabras sean portadoras de esperanza y sanación, primero debemos llenarnos de la palabra de Dios, su verdad y su amor. Este es un proceso diario, en el que buscamos la intimidad con el Señor y permitimos que su Espíritu nos transforme por completo. Esta transformación también va más allá de nuestras interacciones personales. Debemos ser agentes de cambio en nuestras comunidades, cultivando un espíritu de unidad y cooperación. En Hechos 2:44-47, leemos que todos los que creían estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y bienes y los compartían con todos, según las necesidades de cada uno. Es una representación preciosa de lo que significa ser un cuerpo. Cuando observamos las necesidades que nos rodean y actuamos para satisfacerlas, estamos demostrando la esencia del amor de Cristo. ¿Qué podemos hacer hoy para marcar la diferencia en la vida de alguien? Esta es la pregunta que debemos hacernos a diario. Cada uno de nosotros tiene algo valioso que ofrecer, ya sea tiempo, talentos o una simple palabra de amor y apoyo. Como el buen samaritano que cuidó de los heridos, estamos llamados a salir de nuestra zona de confort, a ver y actuar, no a apartar la mirada. Una acción sencilla puede tener un impacto invaluable. Piensa en cada acto de bondad como una semilla plantada en la fértil tierra de la vida de las personas. En el momento adecuado, estas semillas brotan y producen frutos que quizá nunca veamos, pero que sin duda son eternos. Nos recuerda que, aunque no veamos los resultados de inmediato, nuestra fidelidad a hacer el bien siempre tendrá valor ante los ojos del Señor. Además, queremos que nuestras comunidades sean espacios de bienvenida y amor. ¿Qué podemos hacer para que el lugar donde nos reunimos, ya sea en una iglesia, un pequeño grupo o un trabajo, sea un entorno donde la gente sienta que pertenece? Debemos tener la intención de dar la bienvenida a quienes están en los márgenes, a quienes se sienten solos o indefensos. Que seamos un reflejo del amor de Cristo por todas las personas, independientemente de sus circunstancias. Cuando reunimos estas verdades, comunicación intencionada y llena de amor, transformación interna, generosidad de nuestras acciones y unidad en nuestras comunidades, estamos construyendo lo que Dios desea para nosotros. Cada uno de nosotros tiene un papel único en este gran y maravilloso plan divino. No somos solo espectadores, sino coparticipantes en lo que Dios está haciendo en este mundo. Esto debería ser una fuente de esperanza y alegría en nuestros corazones. Así que,
Al mirar hacia el futuro y continuar el camino, recordemos que estamos llamados no solo a vivir la fe, sino a compartirla activamente. Aprovechemos cada momento para alzar la voz en la adoración, animarnos unos a otros con palabras de verdad y amor, y acercarnos a quienes necesitan compasión. En conclusión, quiero animaros, queridos hermanos y hermanas, a que actuéis. Sé el cambio que quieres ver. Permite que la luz de Cristo brille en ti y a través de ti. El mundo que nos rodea clama por esperanza, y nosotros tenemos esa esperanza. Que seamos instrumentos de su amor, trayendo sanación y transformación a todos los que se crucen en nuestro camino, y que, en cada paso de este camino, podamos recordar que estamos juntos en esta misión, apoyándonos mutuamente y viviendo el llamado ungido que se nos ha confiado. Que Dios nos bendiga y nos mantenga en cada una de estas acciones. Amén.